¿Y si te dijera que en el código genético de la historia sagrada hay un patrón secreto, una elección divina que desafía toda lógica humana? Que la primogenitura, ese símbolo de fuerza, derecho y herencia que toda cultura antigua veneraba, es en realidad, a los ojos de Dios, una representación del fracaso. Esta no es una simple crónica de hermanos en disputa. Es el eco de una pregunta que resuena en lo más profundo de tu ser. ¿Por qué mi esfuerzo, mi primacía, mi capacidad, a menudo parecen insuficientes ante el misterio de la fe? Hoy desvelaremos el código del segundo hijo, una de las verdades más inquietantes y liberadoras de toda la Escritura. Un código que expone por qué el primogénito, la personificación de la autosuficiencia humana, debe ser quebrantado para que la gracia soberana de Dios pueda manifestarse en toda su gloria. Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir podría cambiar para siempre la forma en que ves tu propia historia y tu lugar en el plan divino. Visualiza por un momento el alba de la humanidad. El sol se eleva sobre una tierra virgen y Adán, el primer hombre, trabaja el suelo con el sudor de su frente. A su lado, Caín, su primogénito. En él se depositan todas las esperanzas de una nueva generación. Caín es la fuerza de su padre, el inicio de su vigor, el heredero natural de la promesa y la maldición. Él representa el orden lógico, la continuación de la estirpe, el producto del esfuerzo humano en un mundo caído. Cuando levanta su ofrenda, no es un acto vacío. Es la culminación de su trabajo, el fruto de su propio poder para someter la tierra. En ese gesto yace la semilla de una tragedia que se repetirá a lo largo de los siglos, la creencia de que podemos llegar a Dios a través de nuestros propios méritos, de que la obra de nuestras manos es suficiente para impresionar al Creador del universo. Caín no es simplemente un villano, es el arquetipo de la humanidad confiada en sí misma, el primer eslabón de una cadena de fracaso espiritual que solo la intervención divina podría romper. Avanzamos en el tiempo a las tiendas de Isaac, bajo el sol abrasador de Beerseba. Allí encontramos a Esaú, el primogénito, un hombre hecho a la medida del mundo, cazador, robusto, cubierto de vello, un torbellino de energía y apetito. Él es la encarnación de la fuerza natural, el favorito de su padre, el que, por derecho de nacimiento, debía recibir la bendición patriarcal, esa transferencia de autoridad y favor divinos. Esaú vive en el aquí y el ahora. Su mundo es tangible, gobernado por el hambre de su estómago y la destreza de su arco. La primogenitura, para él, es un título, un derecho adquirido por el simple hecho de haber salido primero del vientre. No comprende su peso espiritual, su eco eterno. Por eso la desprecia, vendiéndola por un plato de lentejas, un guiso rojo que calma una ansia pasajera a cambio de un destino celestial. Esaú, al igual que Caín, no es la encarnación del mal puro, sino del hombre natural que, confiando en su propia vitalidad y en los derechos que cree poseer, es ciego al llamado más profundo y espiritual que Dios está tejiendo en el telar de la historia. El conflicto espiritual que encarnan Caín y Esaú es un espejo brutalmente honesto de nuestra propia lucha interior. Representan esa parte de nosotros que confía en su currículum, en su inteligencia, en su fuerza de voluntad, en su moralidad o incluso en su religiosidad. Es la voz que nos susurra: lo mereces. Has trabajado por ello. Es tu derecho. Caín ofrece el fruto de su esfuerzo, esperando una aprobación basada en su rendimiento. Esaú reclama la bendición basado en su orden de nacimiento, en una posición que no cultivó espiritualmente. Ambos operan bajo la ley del mérito, del yo, de la autosuficiencia, y es precisamente esta estructura la que Dios sistemáticamente desmantela a lo largo de la Biblia. El conflicto no es entre un hermano bueno y uno malo en un sentido simplista.
Es el choque cósmico entre dos sistemas operativos del alma, la fe en la propia capacidad versus la dependencia radical en la gracia de otro. Es la batalla entre lo que el hombre construye y lo que Dios elige, entre la herencia de la carne y la herencia del espíritu. Aquí es donde el código se revela en un acto de soberanía divina que subvierte toda expectativa humana. Dios se inclina hacia lo improbable. Su mirada no se posa en la fuerza de Caín, sino en la fe de Abel, el segundo, el pastor, cuya ofrenda de sangre apunta a un sacrificio futuro. Su elección no recae sobre el robusto Esaú, sino sobre Jacob, el segundo, el suplantador, un hombre imperfecto que, sin embargo, anhela la bendición con una desesperación que el primogénito jamás comprendió. Este patrón no es una casualidad, es un diseño divino. Es Dios declarando al mundo: vuestra fuerza no me impresiona. Vuestros derechos de nacimiento son irrelevantes para mi propósito. Mi poder no se manifiesta en vuestra competencia, sino en vuestra rendición. La elección del segundo hijo es un acto deliberado que quiebra el orgullo humano en su raíz. Demuestra que el propósito de Dios no sigue la línea de la genética o la lógica humana, sino la senda de la fe y la dependencia. Este principio teológico se convierte en un clímax espiritual que resuena a través de las generaciones. La intervención divina al escoger al segundo hijo no es un acto de favoritismo arbitrario, sino una revelación fundamental sobre la naturaleza de Dios y del hombre. Es el punto de inflexión donde la historia deja de ser sobre el linaje humano y comienza a ser sobre el linaje divino. Dios interviene para establecer un nuevo precedente. La bendición no se hereda por la carne, se recibe por la fe. No se gana por la fuerza, se obtiene en la debilidad. Este clímax se repite con una consistencia asombrosa. Isaac es elegido sobre Ismael, Jacob sobre Esaú. José, el 11º hijo, es elevado por encima de sus hermanos mayores. Efraín es bendecido antes que Manasés, el primogénito. Y de manera culminante, David, el más joven de 8, el olvidado en el campo, es ungido rey sobre su hermano Eliab, de imponente apariencia. Cada una de estas historias es un golpe de martillo divino sobre el yunque de la historia, forjando una verdad ineludible. La salvación y el propósito no vienen del primer Adán, sino que deben esperar a un segundo. Llevemos esta verdad ancestral a la arena de nuestra vida moderna. ¿Cuántas veces has sentido la presión de ser el primogénito en tu propia vida? La presión de ser el más fuerte, el más competente, el que tiene todas las respuestas. Luchas, te esfuerzas, construyes un castillo de logros y autosuficiencia, solo para sentir un vacío inexplicable, una silenciosa desaprobación del cielo como la que sintió Caín. O quizás te identificas con Esaú, confiando en tus talentos naturales, en tu carisma, en tu derecho a la felicidad, mientras desprecias las cosas profundas y espirituales por la gratificación instantánea de un plato de lentejas. Esta narrativa bíblica no es un mero relato, es un diagnóstico de nuestra condición. Expone la ansiedad que subyace a nuestra cultura de rendimiento y la bancarrota espiritual de la autoconfianza. La historia de los primogénitos rechazados nos obliga a preguntarnos: ¿en qué estoy confiando realmente? ¿En la ofrenda de mis manos o en la fe de mi corazón? ¿En mi derecho de nacimiento terrenal o en mi anhelo por una bendición celestial? Pero justo en medio de este conflicto, en la demolición de nuestra soberbia, florece un mensaje de esperanza inquebrantable. La razón por la que Dios rechaza la fuerza del primogénito no es para humillarnos por crueldad, sino para liberarnos de la carga insoportable de tener que salvarnos a nosotros mismos. Al elegir al débil, al segundo, al improbable, Dios nos está diciendo: no tienes que ser perfecto, no tienes que ser el más fuerte, solo tienes que venir a mí.
Su poder, como le diría a Pablo milenios después, se perfecciona en nuestra debilidad, según Corintios 12:9. La historia de Abel, de Jacob, de David, es una prefiguración de esta verdad evangélica. Es la promesa de que no somos amados por nuestro desempeño, sino por su gracia. La esperanza no reside en nuestra capacidad para presentar una ofrenda impecable, sino en la provisión de Dios de un Cordero perfecto. El rechazo del primogénito no es el final de la historia, es la preparación necesaria del terreno de nuestro corazón para recibir la semilla de una gracia que no merecemos, pero que se nos ofrece gratuitamente. El primer código revelado en la Escritura, en el umbral mismo de la historia humana, se centra en la diferencia fundamental entre la ofrenda de Caín y la de Abel. A simple vista, podría parecer una disputa sobre agricultura versus ganadería, una ofrenda de frutos de la tierra contra un cordero del rebaño. Pero ahondar en el texto hebreo y en el corazón de la narrativa nos revela una verdad mucho más profunda. No se trataba del qué, sino del cómo, y sobre todo del por qué. Caín trajo de los frutos de la tierra, una ofrenda casi casual, el producto de su propio sudor presentado quizás como una obligación, un deber religioso que cumplir. Era una transacción. En contraste, Abel trajo de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Hay una intención, una especificidad que denota excelencia y sacrificio. Abel no ofreció cualquier cordero, ofreció lo mejor, el primogénito, reconociendo un principio de primacía que le pertenece solo a Dios. Su ofrenda no era un pago, sino un acto de adoración y dependencia, un reconocimiento de que todo lo bueno proviene de arriba. En este primer acto de adoración registrado, se establece un patrón eterno para la relación entre la humanidad y su Creador. La ofrenda de Abel fue aceptada porque estaba impregnada de fe. El autor de Hebreos nos lo confirma siglos después. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Hebreos 11:4. ¿Fe en qué? Fe en que la vida le pertenece a Dios, simbolizada en el derramamiento de sangre. Fe en que el hombre no puede acercarse al santo por sus propios medios, sino que necesita una cobertura, una expiación. La ofrenda de Caín, por otro lado, fue rechazada porque era la personificación de la religión del mérito. Era el hombre intentando apaciguar a Dios con las obras de sus manos, sin quebrantamiento, sin reconocimiento de su estado caído. Es el prototipo de toda religión humana que busca construir una escalera hacia el cielo, mientras que la verdadera fe, la de Abel, espera humildemente que sea Dios quien descienda. Esta primera historia no es solo un relato sobre celos fraternos, es la decodificación del ADN de la verdadera adoración. La saga de Jacob, el segundo hijo, nos sumerge en las aguas turbulentas de una verdad incómoda. La bendición de Dios a menudo no es para los pasivos o los satisfechos, sino para aquellos que la desean con una intensidad desesperada. Jacob, cuyo nombre mismo significa el que suplanta o engañador, vive una vida de artimañas. Engaña a su hermano por la primogenitura y a su padre por la bendición. Huye, trabaja, es engañado a su vez y acumula riquezas. Sin embargo, en el alma de Jacob arde un fuego que no existía en Esaú, un anhelo insaciable por lo espiritual. Esaú despreció la bendición. Jacob dedicó su vida a obtenerla. La culminación de su historia no es un engaño, sino una lucha. En la oscuridad de la noche, junto al vado de Jaboc, se aferra a un ser celestial, un ángel, o quizás Dios mismo, y declara: «No te soltaré hasta que me bendigas». Génesis 32:26. En ese momento, su identidad es transformada. Su cadera es dislocada, un recordatorio perpetuo de su debilidad, y su nombre es cambiado a Israel, el que lucha con Dios. La bendición no fue robada. Fue valorizada hasta el punto de la extenuación.
La lucha de Jacob en Peniel revela una paradoja divina. Dios no le entrega la bendición a Jacob por su astucia o su moralidad impecable, sino porque Jacob finalmente deja de confiar en sus propios trucos y se aferra únicamente a Dios. Es en el momento de su mayor debilidad física, con la cadera descoyuntada, cuando recibe su mayor fortaleza espiritual. Esaú confió en su fuerza de cazador. Jacob, en su momento decisivo, se aferró en su quebrantamiento. Aquí, el código del segundo hijo se vuelve aún más profundo. No se trata solo de que Dios elige al más débil, sino de que a menudo permite que el fuerte sea quebrantado para que pueda volverse verdaderamente dependiente. La historia de Jacob nos enseña que la herencia espiritual no es un trofeo para los autosuficientes, sino un regalo desesperadamente buscado por los que reconocen su propia bancarrota. Dios se deja vencer por el alma que se niega a soltarlo, por aquel que valora su presencia por encima de cualquier derecho de nacimiento o comodidad terrenal. Años más tarde, el profeta Samuel llega a la casa de Isaí en Belén con un cuerno lleno de aceite y una misión divina: ungir al próximo rey de Israel. La lógica humana, una vez más, toma el centro del escenario. Isaí hace pasar a sus hijos ante el profeta, comenzando, por supuesto, por el primogénito, Eliab. Imagina la escena: alto, de apariencia imponente, con la postura y la confianza de un guerrero. Samuel lo ve y piensa para sí: ciertamente este es el ungido del Señor. Su aspecto físico, su estatus de primogénito, todo en él gritaba rey. Era la elección obvia, la segura, la que el pueblo aclamaría. Eliab es el eco de Caín y Esaú, fuerte, capaz, el mejor producto del esfuerzo y la genética humana. Representa todo lo que el mundo valora: la apariencia externa, la posición, la fuerza visible. Pero justo cuando Samuel está a punto de cometer el error de juzgar según los estándares del hombre, la voz de Dios interviene con una de las declaraciones más revolucionarias de toda la Escritura: no mires a su apariencia ni a lo alto de su estatura, pues yo lo he rechazado. Con estas palabras, Dios destroza milenios de sabiduría humana y luego entrega el núcleo del código divino. Porque el Señor no ve como el hombre ve, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. 1 Samuel 16:7. Esta escena es un juicio fulminante contra el peligro de tener la apariencia de un rey, pero no el corazón de un siervo. Uno por uno, los hijos de Isaí, cada uno probablemente fuerte y capaz a su manera, son presentados y rechazados. La fuerza humana es pasada por alto. La lógica de la primogenitura es ignorada. La búsqueda divina no es de un currículum impresionante, sino de una condición interna. Dios no buscaba un soldado, buscaba un adorador. No buscaba a alguien que ya se sintiera rey, sino a alguien cuyo corazón fuera moldeable, humilde y completamente dependiente de él. La unción no era para el que parecía más apto, sino para aquel cuyo corazón estaba en sintonía con el del propio Dios. El drama alcanza su punto culminante cuando Samuel pregunta: ¿son estos todos tus hijos? Y la respuesta de Isaí revela cuán profundo es el desprecio humano por lo que Dios valora. Queda aún el más pequeño, dice casi como una ocurrencia tardía, que está apacentando las ovejas. David, el segundo tipo de hijo, el olvidado, el que ni siquiera fue considerado digno de ser llamado a la ceremonia. No estaba en la línea de sucesión, estaba en el campo, haciendo el trabajo humilde de un pastor. Pero es precisamente en esa soledad, en esa comunión con la naturaleza y lejos de la aprobación de los hombres, donde Dios había forjado su corazón. David había aprendido a depender de Dios para proteger a su rebaño de leones y osos.
Había aprendido a cantar salmos en la intimidad del desierto. Su corazón no estaba inflado por el orgullo de la primogenitura, sino cultivado en la humildad del servicio. Cuando David, el joven de hermosos ojos y buen parecer, finalmente entra, la orden divina es inmediata e inequívoca. Levántate y úngelo, porque este es. El aceite de la realeza no fluye sobre la fuerza de Eliab, sino sobre la fe de David. Esta elección divina nos confronta directamente. ¿Cuántos Eliabs hay en nuestras iglesias, en nuestras organizaciones, en nuestros propios espejos? Personas que tienen la apariencia correcta, hablan el lenguaje cristiano correcto, cumplen con todos los requisitos externos de la piedad, pero cuyos corazones están lejos de la dependencia humilde que Dios busca. La historia de la unción de David es una advertencia perpetua contra el peligro de la religiosidad externa. Es fácil construir una fachada de espiritualidad, impresionar a los demás con nuestro conocimiento bíblico, nuestro servicio o nuestra moralidad. Pero Dios no es un profeta Samuel que pueda ser engañado por la estatura. Su mirada de rayos X penetra más allá de nuestras máscaras, más allá de nuestras ofrendas tipo Caín y nuestros derechos de nacimiento tipo Esaú, y escudriña las intenciones y actitudes del corazón. Nos pregunta hoy, como le preguntó a Samuel, ¿estás impresionado por la fuerza y la apariencia, o estás buscando el corazón de pastor, el corazón de siervo, el corazón quebrantado y contrito que yo nunca desprecio? Jesús, el maestro de las parábolas, toma este código ancestral que hemos estado rastreando desde Caín hasta David y lo cristaliza en una de sus historias más célebres, la parábola del hijo pródigo, o como quizás debería llamarse con más precisión, la parábola de los dos hijos perdidos. Generalmente nos enfocamos en el hijo menor, el segundo hijo, que toma su herencia, la malgasta en una vida de libertinaje y regresa a casa en un estado de total bancarrota y arrepentimiento. Su historia es un hermoso retrato de la gracia y el perdón incondicional del Padre. Vuelve sin nada que ofrecer excepto su confesión de pecado y es recibido con un anillo, sandalias, la mejor túnica y una fiesta. Es la celebración del regreso de lo que estaba perdido, un eco de la elección divina por el débil y el arrepentido. Su historia nos conmueve porque, en nuestros momentos más honestos, todos nos reconocemos en ese hijo que necesita desesperadamente volver a casa. Pero la genialidad de Jesús reside en no terminar la historia ahí. Introduce al otro personaje central, el que completa el código, el hermano mayor. Él es la encarnación final y más refinada del espíritu del primogénito. No se ha ido de casa, ha trabajado incansablemente en el campo de su padre, ha obedecido todas las reglas. Desde una perspectiva humana, él es el hijo bueno, el fiel, el que merece la aprobación del padre. Su currículum es impecable. Sin embargo, cuando oye la música y las danzas de la fiesta de la gracia, su corazón no se llena de alegría, sino de una amarga y corrosiva ira. Se niega a entrar. Su obediencia no nacía del amor, sino de un sentido de deber y de mérito. Estaba sirviendo para ganar, no por una relación. Él es la personificación de la religión del mérito, la síndrome del hermano mayor. El diálogo entre el padre y el hijo mayor es quizás el momento más tenso y revelador de toda la parábola. El hijo mayor se queja: «He aquí, tantos años te sirvo, no habiendo desobedecido jamás un mandamiento tuyo, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos». Lucas 15:29. Sus palabras gotean justicia propia, comparación y un profundo resentimiento. Él ve la gracia mostrada a su hermano no como algo hermoso, sino como una injusticia. ¿Por qué el pecador es celebrado mientras el siervo fiel es ignorado?
No comprende que todo lo que el Padre tiene ya es suyo. Ha estado viviendo en la casa del Padre no como un hijo amado, sino como un esclavo asalariado, contando sus obras y esperando su pago. Su corazón es el corazón de Caín, creyendo que su trabajo debería haberle comprado el favor. Es el corazón de Esaú, enfocado en sus derechos. Y es el corazón de Eliab, seguro de su propia rectitud externa. Con esta figura, Jesús nos da la advertencia más solemne. El peligro espiritual más grande quizás no sea la rebelión abierta del hijo menor, sino la justicia propia silenciosa y resentida del hermano mayor. Es la religión que se ve bien por fuera pero está podrida por dentro con orgullo y falta de amor. Es la fe que se basa en reglas y no en una relación, en el rendimiento y no en el arrepentimiento. El hermano mayor está tan perdido como su hermano menor en el país lejano, pero su perdición es más trágica porque ni siquiera se da cuenta. Está perdido en su propia casa. Jesús utiliza esta parábola para mostrar a los fariseos y a los maestros de la ley de su tiempo, los hermanos mayores de Israel, que su obediencia externa y su desprecio por los pecadores revelaban que no conocían en absoluto el corazón del Padre. Y la pregunta que la parábola nos deja suspendida en el aire es: ¿puedes celebrar la gracia que se le da a otro incluso cuando sientes que tú la merecías más? ¿Eres un hijo en la casa o un siervo en el campo? Toda esta gran narrativa, este código divino tejido a través de milenios, desde el campo de Caín hasta el campo del hijo mayor, no son historias aisladas. Son los ecos proféticos de un drama cósmico, el preludio de una confrontación final que define el destino de cada alma humana. El patrón del primogénito rechazado y el segundo hijo exaltado es una flecha que apunta sin descanso a través del tiempo hacia una resolución definitiva. Nos ha mostrado que la fuerza humana fracasa, que la lógica humana es subvertida y que el corazón del hombre, dejado a sus propios méritos, produce celos y resentimiento en lugar de amor. Ahora, debemos levantar la vista del polvo de la tierra y contemplar el escenario universal donde este código encuentra su clímax y su propósito final. Es la historia de dos Adanes, los dos representantes de toda la humanidad. En el principio estaba el primer Adán, el primogénito de la creación humana. No nació en pecado ni en debilidad. Fue formado por la mano de Dios en un estado de inocencia y perfección, colocado en un jardín donde la comunión con su Creador era tan natural como respirar. Tenía la fuerza, la inteligencia y la posición. Era el rey de la creación, con dominio sobre todo ser viviente. Adán no tenía un hermano mayor al que envidiar, ni un pasado del que avergonzarse. Él era el original, la obra maestra. Y sin embargo, en él vemos el arquetipo del fracaso del primogénito en su forma más pura y trágica. Enfrentado a una simple elección entre la dependencia y la autosuficiencia, entre la obediencia y la aspiración de ser como Dios, eligió lo segundo. Su caída no fue la de un hombre débil y desfavorecido, sino la del más privilegiado. Y al hacerlo, legó a toda su descendencia, a toda la humanidad, una herencia de pecado, separación y muerte. Todos nosotros, por nacimiento natural, somos hijos del primer Adán. Heredamos su fracaso. Entonces, en la plenitud de los tiempos, cuando la historia de los primogénitos fallidos había sido contada una y otra vez, Dios ejecutó el movimiento final y más glorioso de su plan redentor. Envió al segundo hombre, al último Adán, como lo llama el apóstol Pablo, 1 Corintios 15, 45, 47. Este no llegó en la majestad de un jardín perfecto, sino en la humildad de un pesebre. No nació en una posición de poder, sino en la vulnerabilidad de la carne humana, en el seno de una familia humilde, en un pueblo ocupado. Jesucristo,
El Hijo eterno de Dios es el segundo Hijo en un sentido cósmico. Mientras que el primer Adán fue creado del polvo de la tierra, el segundo Adán es el Señor del cielo. Y a diferencia de Adán, que aspiró a ser igual a Dios, Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Él invirtió perfectamente la transgresión del primogénito. La confrontación alcanzó su punto álgido en el ministerio terrenal de Jesús. ¿Y quiénes fueron sus principales oponentes? ¿Quiénes, en última instancia, lo rechazaron y lo entregaron a la cruz? Fueron los hermanos mayores de su tiempo, los fariseos, los saduceos, los escribas. Eran los hombres que, como Caín, creían que sus ofrendas religiosas y su meticulosa obediencia a la ley los hacían justos. Como Eliab, tenían la apariencia externa de piedad, la estatura de líderes espirituales. Y como el hermano mayor de la parábola, sus corazones estaban llenos de justicia propia y resentimiento hacia la gracia que Jesús ofrecía a los pecadores y a los marginados. Miraron al verdadero Rey, al Hijo amado, y no lo reconocieron porque no encajaba en su molde de poder y rectitud ganada por el esfuerzo. El rechazo de Cristo por parte de los líderes de Israel fue el cumplimiento final y más trágico del síndrome del primogénito, la religión del mérito, ciega ante la revelación de la gracia. Y en la cruz, el código llega a su resolución más profunda y hermosa. Allí, Cristo ofrece un sacrificio que finalmente satisface el corazón de Dios. Su ofrenda no es el fruto de una tierra maldita como la de Caín, ni siquiera la sangre de un animal que solo podía cubrir el pecado temporalmente, como la de Abel. Él se ofrece a sí mismo. Es el Cordero de Dios perfecto, sin mancha, cuya sangre no clama por venganza desde la tierra, sino que, como dice Hebreos, habla mejor que la de Abel. Hebreos 12:24. Habla de perdón, de reconciliación, de redención. En el Calvario, el segundo Adán tomó sobre sí la herencia de muerte que nos legó el primero. Soportó el silencio de Dios, el juicio, la separación, para que nosotros, los hijos descarriados del primer Adán, pudiéramos recibir una nueva herencia, no basada en nuestro orden de nacimiento o en nuestras obras, sino únicamente en su obediencia y sacrificio. A través de su muerte y resurrección, Cristo desmantela por completo el antiguo sistema de la primogenitura y el mérito humano. Él establece un nuevo pacto y ofrece una nueva herencia. Esta herencia no se transmite por la sangre de Abraham, sino por la fe en la sangre de Cristo. No se gana con el sudor de nuestra frente, sino que se recibe como un regalo inmerecido. Ya no importa si eres el primero o el segundo, el fuerte o el débil, el judío o el gentil. La única pregunta que importa es, ¿estás en Adán o en Cristo? Permanecer en Adán es aferrarse a la herencia de la autosuficiencia, del esfuerzo propio, del pecado y de la muerte. Es vivir como Caín, Esaú y el hermano mayor. Pero nacer de nuevo en Cristo es ser adoptado en una nueva familia, recibir una nueva identidad. Es convertirse en hijo de Dios, no por derecho de nacimiento, sino por la gracia de la adopción, una herencia eterna de vida y comunión con el Padre. Esta entonces es la aplicación final y más personal de este código sagrado para ti que escuchas ahora. Por naturaleza, todos nacemos en la casa del primer Adán. Todos llevamos en nuestro ADN espiritual la tendencia a construir, a merecer, a justificarnos a nosotros mismos. Todos hemos ofrecido a Dios la ofrenda de Caín, esperando que nuestro esfuerzo sea suficiente. Todos hemos despreciado, como Esaú, las cosas eternas por las satisfacciones pasajeras. Todos hemos sentido el resentimiento del hermano mayor cuando la gracia parece injusta. La pregunta no es si llevas esta herencia,
porque todos la llevamos. La pregunta es si estás dispuesto a renunciar a ella. ¿Estás dispuesto a admitir la bancarrota de tu propia fuerza, de tu propia justicia, de tu propio derecho de primogenitura? La esperanza del Evangelio es la inversión divina más grande de todas. Dios mira tu debilidad, tu segundo lugar, tu historia de fracaso, y no te rechaza. Al contrario, te dice que es precisamente ahí donde su poder puede manifestarse. Te invita a dejar de luchar con tus propias fuerzas y a aferrarte desesperadamente a aquel que luchó por ti. Te invita a cambiar tu herencia de muerte por su herencia de vida. En Cristo los últimos son hechos primeros, los que lloran son consolados, los humildes son exaltados. El segundo hijo no solo es aceptado, sino que se sienta a la mesa del banquete del Padre, vestido con ropas de justicia que no son las suyas. El código que comenzó con una puerta cerrada para Caín, termina con una puerta abierta para todos los que vienen a través de Cristo, el camino, la verdad y la vida. Te encuentras ahora mismo en el valle de la decisión. Dos caminos se extienden ante ti, dos herencias se te ofrecen. El camino del primogénito, el de la autosuficiencia, que parece recto al hombre, pero su fin es camino de muerte. O el camino del segundo hijo, el de la dependencia humilde en la gracia de Dios manifestada en Jesucristo. ¿En qué historia eliges vivir? ¿Seguirás presentando tus logros, esperando la aprobación solo para encontrar un vacío, o te arrodillarás con las manos vacías del hijo pródigo, listo para recibir un amor que nunca podrías ganar? Esta no es una pregunta teológica abstracta. Es la decisión más importante de tu existencia. Define no solo tu eternidad, sino cómo vives cada momento a partir de hoy. Si este viaje a través del código secreto de la Escritura ha tocado tu corazón y ha despertado en ti un anhelo por conocer más de este Dios que se inclina hacia el débil, te invitamos a ser parte de esta comunidad. Suscríbete a nuestro canal para que podamos seguir explorando juntos las profundidades de la sabiduría divina. Comparte este mensaje con alguien que necesite ser liberado de la carga de la autosuficiencia. Y lo más importante, déjanos un comentario. Cuéntanos, ¿en qué momento de tu vida te sentiste como un primogénito autosuficiente o como un segundo hijo necesitado de gracia? Tu historia es parte de esta gran narrativa. Que la paz del Padre, la gracia del Hijo y la comunión del Espíritu Santo te guíen mientras respondes a esta llamada.